Hola, soy Alexandra Sosa, estoy cursando el tercer año de Derecho, sección M613 en la Universidad Fermín Toro, y el día de hoy les voy a hablar sobre el trabajo, la evolución del trabajo y el derecho del trabajo. Cuando se habla del trabajo, el trabajo nace del sufrimiento de la esclavitud, la forma natural de la relación del trabajo tanto en Egipto como en India, Roma, China, entre otros. Cuando se habla del feudalismo, después de la época de la esclavitud, llega el feudalismo entre los siglos X y XVIII. No hay acuerdo entre los historiadores de cuándo comenzó ni cuánto tiempo duró. Es un sistema socioeconómico denominante en Europa. Su base material era la economía agraria. Sin embargo, en vista del aumento de población, no era suficiente y la sociedad era estamental, es decir, que era de nobleza, clero y pueblo llano, con un régimen señorial. Cuando se habla de la transición al capitalismo en el siglo XVI al siglo XVIII, surgen cambios en los modelos de producción, lo cual implica cambios en la forma de trabajar, que da paso al capitalismo. En cuanto a la monarquía, realiza una concentración de todo el poder de la economía basado en el mercantilismo. Esto quiere decir que quería que el pueblo estuviera económicamente estable. Cuando se habla de la protoindustrial, va desde el siglo XVI hasta el siglo XVII, que es el trabajo a domicilio después de que los campesinos trabajaran todo el día en el campo y después de eso ellos regresaban a casa a fabricar bienes de consumo, es decir, eran artesanos. Las personas que no tenían tierras se iban a trabajar a las fábricas. Eran personas que habían perdido todo. Pero habían perdido todo, pero no sus ganas de trabajar. Se convertían en asalariados y terminaban trabajando para las fábricas. Esto da paso al capitalismo, que los factores serían el comercio de ultramar, también podría decirse la acumulación de capital, de la capital crisis del antiguo régimen, de evoluciones burguesas, revoluciones inglesas, revoluciones francesas, construcción del Estado liberal. Ahora, dando a conocer el capitalismo, los trabajadores de campo se convierten en el proletariado, mudándose a las grandes ciudades, trabajando en fábricas, pero con la acumulación de personas, las cuales no estaban preparados para acoger tal número de personas, se convertían esto en lugares de centros de sufrimientos y miseria humana. Ahora, dando el tema de la revolución industrial, en un sentido técnico sería la separación más rígida de la capital y el trabajo, y una nueva organización y producción que conlleva a la concentración de trabajadores en fábricas, de división de trabajo y aumento de productividad. En el sentido social sería la jerarquización en la fábrica o empresa del empeoramiento de las condiciones del trabajo, que serían las grandes jornadas de trabajo e incluso la duración de 15 a 18 horas diarias para incluso niños y mujeres y adultos, que dan la mayor con insalubridad e incluso mayor disciplina y la deshumanización del trabajo. Ahora, en cuanto a la alienación del trabajo, la evolución histórica del derecho del trabajo, nacen los códigos para regular el trabajo de las personas, incluso los códigos encontrados en los papiros del antiguo Egipto. E incluso puede llegar a decirse que desde el antiguo Egipto habían normas para el trabajo que daban fe de la regulación jurídica a través de normas escritas que regulaban, como acabo de expresar, las relaciones en estas civilizaciones antiguas. Rafael Caldera, un laborista, señala que el régimen de esta civilización antigua estaba asignada por la esclavitud, es decir, una persona siendo de propiedad de otra, que prestaba un servicio
con el fin de conservar su vida. En cuanto a la Edad Media, se basa en la servidumbre de gleba, que conlleva a que un vasallo de esta manera indisoluble, ligado a la tierra que pertenece a un señor feudal y que le permite cultivar para resolver la necesidad de su familia, pero deberá entregar parte de su cultivo al señor feudal y brindarle lealtad en el tiempo de guerra, prestándole servicio militar. En cuanto a las ciudades rurales, el régimen artesanal conlleva a que las corporaciones organizaban actividades artesanales. Leyes como antecedentes de derecho del trabajo del siglo XVII y Ley de los Pobres de 1601, dictada por la reina Isabel I de Inglaterra, que se basa en incluir a las fábricas aprendices. En cuanto a la revolución industrial, las leyes industriales con las condiciones de trabajos mínimos, es decir, mujeres y niños, tales como la ley de la industria del algodón en Inglaterra de 1819, que se basa en la edad mínima para trabajar es de los 9 años y las jornadas máximas de 12 horas para los menores de 16 años. Esto impulsó a que los otros países se conllevaran a leyes para el trabajo. Un ejemplo de ello sería Rusia, como impulsó la ley de 1839 que ampara a las mujeres y a los niños trabajadores. En Francia se impulsó en 1851 y ampara al niño trabajador. En 1892 se ampara a la mujer trabajadora y mayor de 21 años, sin importar su estado civil. En América surgió después de 10 siglos, que es para proteger a un trabajador que dependa de un patrón. En cuanto a luego del Tratado de Versalles, se crea la Organización Internacional del Trabajo, acordando normas internacionales de trabajo. En Venezuela, en el siglo X, se une a la tendencia legislativa dictar leyes que regulen el fenómeno de trabajo, dictado la Ley de Talleres de Establecimientos Públicos en 1917, límite de trabajo de 8 horas y media y una fijación de días de descanso para trabajar en el deber del patrono, de garantizar la seguridad donde laboran los trabajadores de derecho individual del trabajo. En este entonces aún no estaba el derecho colectivo del trabajo. En 1919, Venezuela se incorpora como miembro fundador a la Organización Internacional del Trabajo. La primera ley del trabajo fue en 1928, estableciendo que el patrono debe pagar con indemnización en caso de algún accidente, dentro de las instalaciones u horas laborales. Carecía del derecho colectivo del trabajo. Eso es algo que todavía sucedía. Posterior a ello se crea la Ley del Trabajo en 1936, siendo la Ley del Trabajo completa y derogada en 1991. Posterior a ello, creándose la Ley Orgánica del Trabajo en 1997. Y fue derogada en el 2012 por la Ley Orgánica del Trabajo de las trabajadoras y de los trabajadores. Esta es la ley vigente actualmente. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado.